Estimadas y estimados asistentes, reciban un cálido saludo a nombre de nuestra Academia Jurídica Lex Jus. Es un placer darles la bienvenida a esta nueva sesión académica. Mi nombre es Silvia Vargas Colonia y tendré el honor de moderar este evento. Hoy nos acompaña un distinguido profesional del derecho, el doctor José Perea Ríos, quien compartirá con nosotros el tema litigación oral en Cámara GESEL. Permítanme compartir brevemente algunos aspectos destacados de su trayectoria profesional. Abogado por la Universidad San Martín de Porres y egresado de la Maestría de Derecho en Ciencias Penales por la misma Casa de Estudios. Además, con estudios en la Maestría de Política, Legislación y Gestión Ambiental por la Universidad de Paulo Freire de Nicaragua. Ponente a nivel nacional e internacional en diversas comunidades jurídicas y redactor de artículos jurídicos. Actualmente se desempeña como abogado penal de la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura. En nombre de nuestra Academia Jurídica, Lex Jus, y de sus fundadores, expresamos nuestro profundo agradecimiento y por su presencia. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat para enriquecer el diálogo. Sin más preámbulos, le damos la palabra a nuestro estimado ponente José Perea Ríos. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días con todos los presentes en esta plataforma virtual. Muchas gracias por la presentación. En esta oportunidad me ha tocado exponer o abordar, ¿no?, lo que vendría a ser la litigación oral en la Cámara GESEL. Asimismo, ¿no? Indicarles, ¿no?, que es recomendable, ¿no?, que yo manejar algunas pautas, ¿no?, en relación al desarrollo de la misma, ¿no? Yo voy a tratar de abordar, ¿no?, los temas relevantes, ¿no?, con relación a esta ponencia, y ustedes me pueden ir dejando, ¿no?, las preguntas que consideren a bien en el chat, ¿no?, del Zoom, o si no, haré una pausa, ¿no?, de 15 minutos antes de finalizar para poder tener mejor interacción, ¿no?, con los que están participando. Sin más que decir, voy a pasar al tema que me ha convocado, y muchas gracias, ¿no?, de todas maneras a la Academia Jurídica Lex Youth por esta importante invitación en esta ponencia. Doctor, no se le escucha. Disculpe. No, les comentaba, ¿no?, que en manera de introducción, lo que vendría a ser de llano la Cámara GESEL tiene sus orígenes, pues, en Estados Unidos. Toda vez, ¿no?, que había un psicólogo de nombre Arnold Gesell que decidió, pues, como planteamiento a esta concepción, ¿no?, que posteriormente se incorporó en el Perú, el de poder, pues, analizar, ¿no?, el criterio de comportamiento, más que todo de carácter infantil. Él tenía dentro de sus ámbitos y posibilidades de este examen o evaluación a practicarse al menor, realizarlo, pues, en dos ambientes, ¿no? Uno era directamente el psicólogo con la parte agraviada o el niño, ¿no? Y posteriormente, otro ambiente destinado, pues, a la participación, ¿no?, de los sujetos, ¿no? En este caso vendría a ser defensa técnica, perito de parte, el fiscal y hasta el mismo juez, que en algunas ocasiones recurrían, ¿no?, a este tipo de diligencias. Posteriormente, ya en el Perú, en el año 2008, se incorpora, pues, este mecanismo, ¿no?, o se activa este mecanismo
que hace más que todo, ¿no? El de poder, ¿no? Evidenciar el comportamiento infantil desde el punto de vista de un evento traumático o que trajo en sí secuelas. También compartiendo, ¿no? Desde ese punto de vista, lo que Arnold Hessel en su oportunidad ha destinado, pues, a realizarlo en dos ambientes, ¿no? Un ambiente que comparte, pues, el psicólogo con la víctima y otro ambiente en donde están los demás sujetos procesales, el juez, el fiscal, el abogado de la defensa técnica del investigado y conforme lo establece el Código Procesal Penal, puede también participar, pues, el perito de parte. Siguiendo con la diapositiva, es importante señalar, pues, que ya habiendo abordado estos antecedentes, en nuestra normativa penal o en nuestra norma penal se incorpora, pues, esta cámara Gesell en el año 2008 y como principal énfasis era la de evitar más que todo la revictimización, es decir, no volver a repetir este tipo de diligencias porque pueden ser o pudieran haberse sido afectados por los sujetos que intervinieron en esa oportunidad, en esta audiencia o en esta cámara Gesell, ¿no? de interrogatorio. Ahora, ¿qué se hace en la audiencia única de cámara Gesell? En la audiencia única de cámara Gesell está destinado más que todo a que se le vea como un minijuicio. ¿Por qué? Porque se va a respetar las reglas de la litigación oral, se van a respetar los principios del Código Procesal Penal, esto es la oralidad, la primacía de la realidad, la litigación, el principio garantista, el tema que hay, ¿no? Con tendencia adversarial, porque va a poder haber discusión, ¿no? Respecto a cómo se está llevando esta diligencia, ¿no? Por eso es que se ha visto como una prueba preconstituida o una prueba anticipada, es decir, anterior al juicio oral. Y acá se le va a conocer también como un mini juicio. ¿Por qué? Porque se va a permitir, ¿no? Existir esa confrontación entre el abogado, ¿no? De la parte investigada, entre el abogado, ¿no? Entre el fiscal, ¿no? Respecto de cómo se viene desarrollando el juicio y se va a poder también discrepar o interrogar, ¿no? En atención a ello, ¿no? Las preguntas pertinentes que tuviesen a formularse en relación a la presente diligencia que se está llevando. Ahora, el Código Procesal Penal trajo consigo una serie de innovaciones desde su entrada en vigencia acá en el Perú, que datan, ¿no? De acuerdo a su incorporación en Huaura, para el 2005, por lo cual, ¿no? A la fecha ya estamos contando con 20 años de vigencia de este Código Procesal Penal que aún se sigue llamando nuevo Código Procesal Penal. Sin embargo, se ha podido advertir, ¿no? Algunas deficiencias en cuanto a cómo se ha venido llevando a cabo eh, los delitos frente a la sociedad, ¿no? A lo que la queja, en el sentido, ¿no? De que, por ejemplo, en vez de ser garantista, en algunas partes es limitativa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el fiscal, que es el persecutor del delito, en ese tipo de diligencias tiene derecho a llevar un perito oficial. Y ahora, ¿qué tan cierto puede ser la credibilidad que se le pueda dar a este perito oficial frente, ¿no? A este tipo de diligencias? O si es que, desde el punto de vista en la que me encuentro, por ejemplo, si es que hablamos de una defensa técnica, yo pueda, en caso de que pueda percibir algunas inconsistencias, pueda yo a propio título designar, ¿no? Un perito de parte. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder contrarrestar lo que está diciendo el perito oficial en el interrogatorio que le hace a la menor o a la víctima frente a lo que en realidad debería realizarse, ¿no? Es decir, si es que yo advierto como defensa técnica del investigado inconsistencias, puedo yo trasladar esas sugerencias o esas recomendaciones para que el perito de parte, sea un perito psicólogo o sea un perito no médico, pueda no escribir o dar o dejar constancia de lo que se está advirtiendo respecto de estas inconsistencias. Ello es amparable
en el artículo 177 del Código Procesal Penal, en el numeral 2, al hablar de perito de parte. Y por parte de la Fiscalía es amparable en el artículo 177, que hace alusión al perito oficial que incorpora el Ministerio Público para realizar este tipo de diligencias. Ahora, las pautas que se deben tener conforme a las reglas, ¿no?, de la litigación oral que deben ser empleadas durante también esta audiencia única en Cámara Gesell. Debemos tener en consideración, ¿no?, que debemos no solamente conocer de la norma específica o la norma adjetiva, como se le conoce, ¿no?, en el argot jurídico, sino también debemos conocer de las normas sustanciales que vendría a ser el Código Penal. ¿Por qué? Porque de acuerdo a ello nosotros podemos plantear, ¿no?, las cuestiones que justifiquen al caso, ¿no? Conocer, es decir, conocer la normativa general y también a su vez conocer la normativa adjetiva, o que es la normativa específica para aplicar al caso. En cuanto a las destrezas del litigio oral, pues tenemos que primar más que todo la oralidad. Y también en cuanto a la argumentación y redacción, debemos estar atendiendo, ¿no?, en el sentido de que cómo nos vamos a referir, ¿no?, al juez, cómo nos vamos a referir a los demás sujetos procesales o a los mismos testigos o a los mismos peritos al momento en que son interrogados o contrainterrogados. Por eso debe ir de la mano, ¿no?, en todo momento esa triada, ¿no?, como se conoce, conocer de norma general, conocer de norma adjetiva, conocer las destrezas que me permiten, ¿no?, realizar en el litigio, ¿no?, oral, y también conocer, ¿no?, de cómo yo me voy a comunicar, referir frente al juez al momento de presentarnos nuestros escritos en sede policial, fiscal o judicial. En cuanto a la redacción, viene a ser, ¿no?, conforme una parte de la técnica de la oralidad, que en ella se exige pues una correcta aplicación, ¿no?, de normas que se aplican a nuestra realidad nacional. ¿En qué sentido? En que debemos tener en cuenta de cómo construir una adecuada teoría del caso. En este caso es partiendo, ¿no?, de los elementos fácticos, partiendo de los elementos probatorios y posteriormente partiendo, ¿no?, de los elementos normativos, ¿no? Todo ello, ¿con qué finalidad? De ver cómo nosotros plasmamos lo que nosotros queremos referirnos al juez mediante la presentación de este escrito, ¿no?, que conforme lo establece a las exigencias de la oralidad, posteriormente van a ser debatidos en la etapa correspondiente, ¿no?, previa convocatoria a una audiencia dentro de las etapas del proceso penal. Ahora, en cuanto a la oralización, se debe tener en cuenta, ¿no?, que se debe respetar pues este principio de oralidad. Hay muchas veces que pasa, ¿no?, que por ejemplo el fiscal, ¿no?, o la parte agraviada o la defensa técnica, en vez de ejercer lo que realmente implica en esta oralidad, lo que hacen es dar una lectura a todo lo que está en el escrito. No es hacer una interpretación en ese sentido, sino es hacer una interpretación en el sentido de poder resaltar las partes más relevantes para que yo posteriormente, en la etapa en la que me encuentro, pueda yo oralizarlo. Es decir, partiendo, ¿no?, de estos puntos relevantes que puedan generar convicción, ¿no?, que puedan generar, ¿no?, dudas. ¿Por qué hablo de dudas? Porque muchas veces ha pasado, ¿no?, en la práctica que hay cosas que no quedan del todo claros. Y lo que se hace es, en esta figura, ¿no?, en la etapa procesal de intermedia, por ejemplo, lo que se hace es realizar una adecuada, ¿no?, juicio de principio de control de jurisdiccionalidad. Y acá el juez lo que debe hacer es hacer un adecuado análisis de lo que tú estás planteándole en relación a cómo han suscitado los hechos, para que él, aplicando lo que establece pues el artículo 346 y 347, haga pues el uso adecuado del control de jurisdiccionalidad.
Y en ese sentido, ¿qué permite esta facultad? En ese sentido, lo que va a permitir la facultad es que tú puedas, ¿no? Frente a una duda, no del todo sentido tiene pues que archivarse o tiene que declararse absuelto, no emitirse una sentencia absolutoria, sino que el juez pueda elevarlo, ¿no? El superior jerárquico, para que pueda emitir o tomar una decisión con relación a esta duda que ha sido advertido durante la secuela de la audiencia, previa presentación, lógicamente, no del escrito. Eso es lo que se intenta, ¿no? Plasmar desde el punto de vista de la oralidad. En cuanto al juicio, que va a ser una cuestión estratégica, pues acá debemos entender, ¿no? Que al referirnos al juicio, estamos involucrando, pues, que es propiamente desde un proceso penal común, es el último estadio del proceso penal. Y al ser el último estadio del proceso penal, pues requiere el de poder no plasmar nuestros alegatos utilizando pues un lenguaje claro, completo, creíble acerca de los hechos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de generar convicción en el jugador, porque él va a ser quien al final de todo lo que se ha escuchado en juicio pueda pues plasmar el criterio que considera oportuno para poder expedir o sea una sentencia condenatoria o sea una sentencia absolutoria. Asimismo, debemos tener presente que en todo momento, desde el momento en que formamos la teoría del caso y hacemos posteriormente el uso de nuestros alegatos de apertura y de clausura, conforme a las exigencias del artículo 376 del Código Procesal Penal, debemos partir pues de un tema de que debemos referirnos en un lenguaje claro, creíble acerca de la versión de los hechos o en el sentido desde la tribuna en que nos encontremos, plantear pues desacreditaciones respecto de cómo se han llevado los hechos y respecto de cuando han sido examinados esos testigos o el perito mismo, ¿no? Porque en algunos casos suele surgir, ¿no? Errores que, por ejemplo, suelen pasar. Por ejemplo, si hablamos de la cámara Gesell, por ejemplo, el momento de que el perito oficial esté interrogando a una menor, puede pasar que le diga, un perito psicológico, por ejemplo, puede pasar que le diga, dibújame un recuadro, ¿no? Dibújame un polígono. Y en algunas veces la menor no suele no realizar conforme, ¿no? A la edad que tiene, los dibujos no, como tienen que ser, ¿no? Y en algunos casos se ha visto, ¿no? Que el mismo perito sujeta de la mano la gravedad para que le termine de ayudar a realizar tales dibujos o tales gráficos que son sometidos dentro de una pericia psicológica, ¿no? Frente a eso, el perito de parte lo que puede hacer es advertir inconsistencias durante el desarrollo de esta cámara Gesell, por ejemplo, al momento de, ¿no? de que estaba siendo examinada por el perito psicológico, se ha podido dilucidar, ¿no? Que el perito oficial ha ayudado, por ejemplo, a la víctima a realizar, por ejemplo, un recuadro, ¿no? Un dibujo, lo cual no debe pasar, ¿no? Si es que somos, desde el punto de vista del abogado técnica de la defensa técnica del investigado, ese perito de parte tiene que dejar plasmado en un acta de las inconsistencias que ha podido advertir, ¿no? Posteriormente, el perito de parte, al culminar esas diligencias, puede también emitir su pericia de parte. Y ya en esa pericia de parte se puede, ¿no? Más adelante incorporar como elemento de prueba suficiente para que pueda ser debatido o valorado en el juicio oral. En cuanto a esta conceptualización de la teoría del caso, debemos señalar pues que lo que va a implicar la teoría del caso es que debemos partir nosotros, ¿no? De acuerdo a las reglas del Código Procesal Penal, respetando pues los elementos fácticos, los elementos probatorios y los elementos normativos. ¿Por qué? Desde el punto de vista de los elementos fácticos, de cómo han suscitado los hechos, ¿no? Es una breve reseña de cómo han ocurrido los hechos. Desde el punto de vista probatorio, es
Desde el momento en que se da la investigación hasta la última instancia, que es la del juzgamiento o juicio oral, ver cuáles van a ser mis herramientas de defensa que han podido ser recabados a lo largo de todo el proceso penal. Es decir, las actas, los informes periciales, los informes documentales, los informes psicológicos. En este caso no se puede ofrecer, por ejemplo, en la Cámara Gesell, que sea examinado, ¿no? La víctima o la que ha sufrido, ¿no? El agravio. ¿Por qué? Porque ya ha establecido, ¿no? La ley 30324, que es la ley de violencia familiar, que no se le puede incorporar, ¿no? A que rinda nuevamente en juicio la agraviada. ¿Por qué? Con la finalidad de evitar, pues, propiamente la revictimización. ¿Y qué es eso? Que que se tiene que hacer valer lo que ha declarado en Cámara Gesell y que se ha dejado plasmado en esta acta, ¿no? Y qué es lo que ella ha respondido y qué es lo que plasmado al momento que ha sido evaluado mediante algún informe psicológico, ¿no? De esa manera se evita pues esta revictimización a la víctima para que no sea sometida nuevamente a ser interrogada en un juicio, ¿no? Ahora, ¿cuándo se construye la teoría del caso para la fiscalía y para la defensa? Hay varias discrepancias o confrontaciones respecto a este tema, ¿no? Pero lo que mayormente maneja, ¿no? La doctrina penal es que esta teoría del caso nace desde el momento en que se da la investigación, porque ahí tú vas recabando tus medios de prueba que posteriormente van a ser actuadas en juicio. Es decir, tus documentales, tu informe pericial, tu informe psicológico y todos los documentos, ¿no? Desde el punto de vista de la tribuna en que te encuentres para poder realizar, ¿no? Una adecuada defensa técnica, sea a la agraviada o sea también a la parte investigada. ¿Cuáles van a ser las pautas, ¿no? Que deben seguir a esta teoría del caso? Primero, ¿no? Como ya dije, en cuanto a la teoría del caso, importa, ¿no? Que nuestra versión que nosotros traslademos o plasmemos en nuestro escrito tiene que ser, pues, regida, ¿no? Más que todo por una palabra clave, que es el de generar la credibilidad. ¿Y a qué voy a generar credibilidad? A a las pruebas, pues, más que todo, de cómo yo estoy llegando a juicio y cómo han suscitado los hechos, con qué finalidad, con la finalidad de poder yo generar esta convicción al juzgador, plasmando pues mi posición de acuerdo a la tribuna jurídica en la que me encuentre, sea fiscalía, sea parte investigada o sea pues parte agraviada o víctima, ¿no? Ahora, segundo, debemos tener en cuenta también el paso de cómo vamos a construir, ¿no? Esta teoría del caso. Y como ya lo señalé anteriormente, esta teoría del caso debe estar traducida o debe estar interpretado más que todo en el empleo de palabras claras, un lenguaje sencillo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, ¿no? De poder, ¿no? Ser introducido en juicio esta prueba a fin de poder, ¿no? Generar esta convicción que necesita el juzgador para poder someter pues a un punto de vista de discernimiento y discrecionalidad con la finalidad de emitir pues sea esta sentencia absolutoria, sea pues propiamente una sentencia condenatoria. Frente a los tips e ideas claras que se debe tener en nuestra teoría del caso, debemos indicar pues que acá más que todo se debe tener en cuenta de qué forma yo voy a relatar las circunstancias que han originado pues los hechos, ¿no? O cómo yo voy a postular mi teoría del caso. Se mantiene, de acuerdo a la litigación oral, un orden ya cronológico predestinado, ¿no?
como en este caso es el elemento fáctico, el elemento probatorio y el elemento normativo. El elemento fáctico es suceso de los hechos. El elemento probatorio es con qué pruebas yo cuento para poder acreditar o desacreditar una versión brindada que me va a servir en juicio, ¿no? Y desde el elemento normativo es esos hechos que han suscitado, ¿en qué normativa penal se tipificarían? ¿No? Por eso es que se maneja una triada, ¿no? Elemento fáctico, elemento probatorio y el elemento normativo. Ahora, en ese orden cronológico de los hechos, también en juicio oral me va a servir mucho de que yo pueda ofrecer para que inicie de repente un examen testimonial, un testigo que sea pues del todo no demoledor, ¿no? O con quien yo pueda, ¿no? Eh, tener, ¿no? De repente una mejor preparación previa al juicio, ¿no? Porque lo que implica es acá, es que tú cómo vas a ofrecer tu testigo, ¿no? Quien sepa más, quien tenga más conocimiento de cómo han ocurrido los hechos, ¿no? Y cómo se ha originado la misma, ¿no? Siempre y cuando existan también testigos, porque muchas veces pasa que no hay testigos y solamente los que son ofrecidos como testigos son los que han participado directamente, ¿no? En la cámara GESEL, que en este caso tienen que ser pues los peritos, ¿no? Ya que ellos, desde el punto de vista de su especialidad o de su profesión, son los llamados por ley para que puedan pues elaborar sus informes periciales o sus informes médicos legales, ¿no? Otro punto que debemos tener en cuenta en esa teoría del caso es que debemos redactarlo pues con un lenguaje, aparte de redactarlo con un lenguaje sencillo, claro, conciso, ¿no? Tiene que estar pues en cuanto a una argumentación lógica y persuasiva. ¿Por qué? Porque debemos contar una historia real de cómo han ocurrido estos hechos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de generar credibilidad. ¿Hacia quién? Hacia el jugador. Hablar de un hecho real, no hablar de un hecho ficticio o que puede haber pasado y no pasó, ¿no? Tiene que ser un hecho real que se ha dado, ¿no? Y se debe combinar, pues, respetando, pues, este orden cronológico de hechos fácticos, hecho probatorio o elemento probatorio y elemento normativo. Ahora, otras sugerencias que se recomienda al momento de poder realizarse, ¿no? Una adecuada teoría del caso, ¿no? Primero, el análisis, tenemos que partir, ¿no? Por el análisis detallado de los hechos, es decir, conocer la completa versión y de las diversas aristas de los hechos que pueden ser presentados en juicio, ¿no? Ahora, ha pasado también en la práctica profesional que a veces incorporan hechos que no han sido considerados desde el momento desde que se interpuso una denuncia, por ejemplo. Eso es causal, pues, de poder no devenir el juicio, ¿no? En inconsistencias, porque están incorporando un nuevo hecho que no ha sido, pues, iniciado desde el momento de la investigación o desde el momento de la denuncia penal, que posteriormente ha acaecido en una investigación, ¿no? Asimismo, debemos tener en cuenta también el análisis de subsunción, es decir, estos hechos, en en qué conducta, esa conducta que se han realizado estos hechos, ¿en qué normativa encajaría o en qué tipo penal encajaría? Sería el encuadramiento. Es decir, debemos partir, ¿no? De esta hipótesis jurídica si es que estos hechos son viables de ser llevados dentro de un contexto penal o si son viables de ser dilucidados, ¿no? Dentro de algún tipo de faltas o infracciones a los menores, ¿no? Debemos también tener presente que se debe desglosar pues el tipo penal, es decir, un análisis previo, ¿no? Es decir, los sujetos activos, sujetos pasivos, la norma
penal a incorporarse, ¿no? ¿Cuáles vendría a ser el elemento subjetivo y el elemento objetivo, ¿no? Para posteriormente plasmarlos pues dentro o materializarlos en una denuncia penal o en tus argumentos, ¿no? De oralización, ¿no? Debemos definir evidencia también, partiendo pues de los elementos propiamente, ¿no? Con la finalidad de respaldar una posición o una proposición fáctica que ha sido pues postulado. Y ahora, ¿cuáles van a ser estas ventajas de emplear bien y saber interrogar y contrainterrogar en juicio oral? Hablando ya propiamente de la cámara Gesell, pues acá lo que va a importar es, primero, como primera finalidad, es la de desacreditar versión brindada por el perito oficial, desde el punto de vista, refiriéndonos desde el punto de vista del investigado, ¿no? Y por parte del perito de parte, que en su informe pericial, de acuerdo en la tribuna jurídica en que te encuentras, sea esta como defensa técnica del investigado o del agraviado, ¿no? ¿Por qué? Porque el perito oficial, si bien es cierto, es el llamado por ley, de acuerdo a lo que establece el artículo 177 del Código Procesal Penal, también pues no es el que tiene que tener la última palabra, ¿no? Porque si se da en ese sentido, pues estamos pues dándonos en un tema de no parcialidad, ya que al ser ese código procesal, ¿no? Con tendencias adversariales, puedo yo también, ¿no? En atención al principio, ¿no? De igualdad de armas o igualdad de condiciones, como se le conoce, poder yo también postular o proponer a este perito de parte. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder, pues, desacreditar la versión brindada por este perito oficial, que ha sido designado por el Instituto Médico, ¿no? De Ciencias Penales, ¿no? Instituto Médico Legal y Ciencias Forenses, perdón. Otro tema que debe resaltar, ¿no? Cuanto a este tema de que debe emplearse bien en la litigación oral, se debe realizar un trabajo coordinado entre el perito de parte y el abogado defensor. No solamente ser un veedor, que estoy yo en esa audiencia de cámara Gesell, sino que tengo que también que tener derecho a participar activamente y poder trasladar o sugerirle a este perito de parte el de poder realizar las preguntas que fuesen pertinentes en el caso de que el haya advertido que este perito oficial, que es el ofrecido por el Ministerio Público, no lo haya hecho en su oportunidad. O también el de poder advertir inconsistencias respecto de cómo se está llevando a cabo la diligencia y si es que en algún momento de la diligencia ha podido advertir de esas deficiencias o inconsistencias, ¿no? Que producen, pues, de algún u otra manera, pues, incredibilidades dentro de esta diligencia, ¿no? Ahora, ¿quiénes van a ser, de acuerdo a lo que establece, ¿no? La guía de protocolo, ¿no? De esta audiencia única realizada en Cámara Gesell, ¿quiénes van a ser, pues, cuál va a ser la función y actuación de estos intervinientes? En los casos de delitos de infracciones a la ley penal, contra la libertad sexual y a fines de explotación en agravio de niños y adolescentes, acá debemos señalar, ¿no? Que el Ministerio Público, al ser pues sobre quien va a recaer la carga de la prueba o sobre el que va a ser el persecutor, ¿no? De este delito, es el quien va a conducir pues propiamente la investigación en su calidad pues de director de la investigación que ha sido pues conferida estas facultades conforme a las exigencias y al nuevo Código Procesal Penal para que sea el encargado de poder dirigir la investigación desde su inicio hasta su culminación en sede fiscal o en sede policial, según lo disponga. Posteriormente, quien va a tener ya
que trasladar o dirigir pues este proceso, o sobre quién va a recaer pues de tomar estas decisiones, el de poder subsanar o sanear, ¿no? Inconsistencias dentro de este proceso penal, va a ser pues propiamente el fiscal o no, el juez de la investigación preparatoria, a fin de poder pues advertir, hacer uso de ese control de jurisdiccionalidad para que sea, ¿no? En esta etapa de investigación preparatoria o en etapa intermedia, sea pues el juez competente de poder pues subsanar inconsistencias que han podido darse, ¿no? Dentro de estas investigaciones que han acaecido pues dentro del proceso penal. Ahora, cuando el investigado es mayor de edad, debemos tener pues en cuenta que va a ser pues la persona quien dirige el procedimiento de entrevista única, va a ser el fiscal también, fiscal penal, ¿no? Y el fiscal de familia va a participar excepcionalmente velando pues estos derechos y garantías del niño y adolescente. Y si el investigado es menor de edad, este último, que va a ser el fiscal, va a dirigir pues el procedimiento de esta entrevista única, ¿no? Por ser el llamado por ley, ¿no? Y por ser quien es el persecutor, ¿no? De este delito, ¿no? En caso, por ejemplo, existen investigados mayores y menor de edad, quien va a dirigir la investigación va a ser el fiscal penal, previa coordinación con el fiscal de familia. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, ¿no? De que se pueda comunicar con un psicólogo del Instituto, ¿no? De Medicina Legal, a efecto de poder, pues, ser examinados o a efecto de poder, ¿no? Llevarse a cabo dentro de los elementos fácticos que son necesarios que se conozcan, ¿no? En cuanto a ese nombramiento, debemos partir, ¿no? También de esta importancia del nombramiento de este perito de parte, lo establece, pues, y se encuentra regulado en nuestra norma adjetiva, que es el Código Procesal Penal, en su artículo 177 del nuevo Código Procesal Penal. Y acá debemos, pues, tener presente que una vez que es producido el nombramiento del perito, los sujetos procesales dentro de este quinto día de notificados pueden designar por su cuenta a los peritos que consideren necesarios. Y es ahí donde van a hacer, pues, que es la defensa técnica del investigado en atención a este principio de igualdad de armas y el principio de igualdad de condiciones, pueda no nombrar a este perito de parte. Y este perito de parte va a estar pues facultado a presenciar las operaciones periciales del perito oficial. ¿Para qué? Conforme ya lo señalé, para poder hacer las observaciones, poder dejar constancias que su técnica les aconseje, ¿no? En caso haya advertido deficiencias o haya advertido inconsistencias que se hayan podido dar dentro de ese desarrollo de la audiencia única en Cámara GESEL, ¿no? Ahora, las operaciones periciales deben esperar la designación del perito de parte, salvo que sean sumamente urgentes o en extremos simples. Y ahora, la pregunta que viene al caso es, si en su momento que yo tenía esa posibilidad o esa potestad de poder dar nombramiento a un perito de parte, yo de repente por mi desconocimiento no lo haya efectuado como defensa técnica del investigado, ¿puedo yo nombrar posteriormente un perito? De acuerdo a lo que nos establece, ¿no? El artículo 178 del Código Procesal Penal, acá nos señala, pues es claro la norma del Código Procesal Penal y nos indica que sí se puede, ¿no? Respetando, pues, más que todo, no directamente, ¿no? La participación de repente en juicio de este perito de parte que no ha estado presente en esta audiencia única de Cámara GESI, pero sí lo puedo
hacer atendiendo, ¿no? a la emisión de algún informe que ese perito de parte me pueda dar en atención a la examinación que pueda hacer del informe pericial de este perito oficial del Ministerio Público. Y posteriormente puede ser ingresado como documental este informe que posteriormente a esta diligencia única que Cámara GESEL se pueda no incorporar en juicio para su adecuada valoración. Ahora, la función y actuación del psicólogo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El psicólogo deberá pues estar plenamente capacitado, ¿no? Para que pueda participar conforme a su experticia y conforme a su especialidad en este tipo de técnicas que requieren pues o denotan de procesos no especiales que se le va a hacer a tanto a los niños y adolescentes. Y esa experticia pues implica pues que conlleve a realizarse este tipo de procedimientos dentro de esta entrevista única. En caso de delito, porque por medio está mella, ¿no? La integridad, ¿no? La integridad y el posterior, ¿no? Tema no psicológico o postraumático que pueda haber tenido el menor o la adolescente, ¿no? Quien ha sido víctima, ¿no? De este abuso sexual, explotación sexual y trata con fines de explotación sexual. Y ahora, es él también el llamado por ley a que pueda, pues, ser el responsable de poder informar al niño y al adolescente en sala de entrevista única, sin discriminación de edad, ni tampoco de cultura, instrucción y educativa, realizar, pues, propiamente estas coordinaciones preparatorias con los fiscales intervinientes a fin de tener información necesaria que le permitan realizar una entrevista, ¿no? Recaudando elementos fácticos que ayuden al esclarecimiento del caso. Asimismo, se va a orientar, ¿no? A realizar este tipo de preguntas de acuerdo a la edad cronológica y al estado emocional. Por ejemplo, ha pasado también en este tipo de diligencias, en audiencia única de Cámara GESE, que el psicólogo formula preguntas a la víctima, no del todo unas preguntas que son acordes con la edad que tiene esta víctima. Y eso puede ser también advertido como una inconsistencia por parte de la defensa del investigado o por parte del perito de parte que ha ofrecido la defensa del investigado. ¿Por qué? Porque por la misma edad cronológica que tiene esta víctima, no está plenamente capacitado en poder respondérsela de todo de forma verídica, o se puede también advertir, ¿no? Inconsistencias de que de repente está, ¿no? Incómodo, fastidiado con ese tipo de preguntas que se le está haciendo a la víctima por no estar dentro del rango, ¿no? De preguntas preestablecidas que se le pueda formular a la víctima de acuerdo a su edad, ¿no? Ahora, el procedimiento de entrevista única debemos indicar, ¿no? Que tiene una etapa previa. Y esta etapa previa parte pues de un conocimiento de oficio que posteriormente no el fiscal penal o el fiscal mixto de turno tomará conocimiento de un presunto hecho punible en agravio de niños, niños, niñas o adolescentes a través de medios de comunicación, página web del Ministerio Público o de cualquier ciudadano no necesariamente identificado. Lo que puede darse es dentro de ese desarrollo que puedo yo plantear una denuncia por si es que advierto algún tipo, ¿no? de hechos que se dan mediante una denuncia anónima, que también está válido, ¿no? Conforme a nuestra normativa penal, ¿no? O también puede ejecutarse mediante una denuncia ciudadana o de parte, ¿no? Es decir, cualquier persona natural o jurídica puede no iniciarlo y están facultados de iniciarlos partiendo pues desde una forma verbal o escrita.
o también, ¿no? Por parte de la propia víctima, así fuera menor de edad, ¿no? Lo cual muy poco ocurre, ¿no? En la realidad, pero en algunos casos de repente se han podido dar, ¿no? En cuanto a una comunicación, ¿no? Que es que se le da, pues, a la Policía Nacional, que viene a ser manifestado, pues, en lo que se conoce como la noticia criminis o la noticia policial, ¿no? Y acá, pues, la Policía Nacional comunica el hecho punible a este fiscal penal en caso de delitos y a la Fiscalía de Familia si se trata, pues, solamente de una infracción que se ha dado dentro del rango, ¿no? De esta ley penal, ¿no? Y acá es importante indicar, ¿no? Ahora, ¿es necesario ir y presentar la denuncia por escrito? No necesariamente, ya que nuestro Código Procesal Penal ha reconocido, ¿no? Que estas denuncias pueden darse también por cualquier canal o medio digital que se tuviese a bien a dar frente a este tipo de hechos, ¿no? Y ahora, conocida esta denuncia al fiscal, el fiscal está en la obligación de poder identificar el domicilio del investigado, del agraviado y también, ¿no? De ambos, que ambos, de acuerdo al principio de legitimidad y el principio de derecho de defensa, al ser asistidos, pues, plenamente por un abogado de su libre elección. Y al ser, pues, propiamente, ¿no? Incluidos dentro, ¿no? De este rango de defensa libre y necesaria, se le puede, pues también es obligatorio que se le comunique, se le traslade esa comunicación de denuncia penal de forma física, pues no necesariamente, porque el Código Procesal Penal también ha reconocido que se puede no notificar con la misma mediante cualquier medio célere posible e idóneo que se conozca, ¿no? Puede ser de repente por una llamada al número de teléfono del abogado que se les está notificando con tal, ¿no? Disposición. O puede ser también mediante algún correo electrónico que se pueda recabar, ¿no? Posterior a esta denuncia policial, sea del abogado de la defensa técnica del investigado o del abogado de la defensa de la parte agraviada, ¿no? O también puede ser también que se curse la notificación por intermedio de su WhatsApp, que manejan, pues, propiamente los abogados, ¿no? Ahora, en cuanto a la evaluación médico-legal, acá debemos indicar, ¿no? Que esto de evaluación médico-legal es, pues, propiamente, ¿no? Se encuentra, pues, más que todo plasmado, registrado en divisiones médicos legales que maneja, pues, el Instituto de Medicina Legal y Ciencia y Forense, ¿no? Y acá debemos indicar, ¿no? Que en esta etapa de evaluación médico-legal se debe hacer una identificación previa del niño o adolescente acompañante, ¿no? Consignándose más que todo datos de parentesco o vínculo que se pudiera tener con el niño, niña o adolescente. Y no, y por lo general, ¿no? No se debe, en el caso de que se tratase de algún menor de edad que sea, pues, evaluado por este médico legal, no es obligatorio, ¿no? Plasmar el nombre de la menor, solamente se le debe poner las iniciales de sus nombres y apellidos. Por un tema, ¿no? Más que todo, ¿no? De reserva frente a la víctima, ¿no? Y efecto de poder ser, más que todo, ¿no? Ser puesto, ¿no? Al público frente a quien ha sufrido este tipo, ¿no? De abusos sexuales, ¿no? O trastornos sexuales, que, pues, lo que hacen es más que todo debilitar y generar, pues, post temas traumáticos y postraumáticos posterior al evento delictivo, ¿no? Ahora, el niño o adolescente debe acudir a las evaluaciones médico-legal en compañía de sus padres responsables. En caso de desprotección familiar, el niño, niña o adolescente es conocido por un acompañante adulto. Ahora, en el tema de cámara Gesell, no es dable que estén presentes, pues, los padres de la menor, ya que para ello ya tiene un representante legal directamente, que es su abogado particular que ha ofrecido por la víctima.
es más que todo por un tema ¿no? de práctica, ¿no? De profesional y del tema de la litigación oral, que no debe estar, ¿no? Es recomendable que no estén los padres. No es permitible, ¿no? Que estén los padres, ya que los que intervienen directamente van a ser los abogados, defensa técnica del investigado, defensa técnica de la agraviada, el juez y el fiscal, ¿no? Y también el perito de parte, si es que hubiese sido ofrecido en su oportunidad, ¿no? Para que pueda participar activamente conforme lo exige el artículo 177 del Código Procesal Penal. Ahora, en el supuesto que el niño o niña no pueda proporcionar su identidad, el certificado médico deberá contarse tal hecho y consignar una descripción de sus características físicas. Ahora, en la cámara GESEL eh, no es recomendable, ¿no? Dentro del tema del interrogatorio que hace pues, el perito oficial al niño, que el niño le especifique el nombre de su agresor por un tema más que todo, ¿no? De que pueda vivir un evento no traumático al momento de ser interrogado en esta cámara GESEL. Más que todo, lo que se hace es que el niño pueda describir de una forma general el lugar de ocurrencia de los hechos, las características físicas de su posible agresor, a efecto ¿no? de que el niño no pueda tener un tema traumático dentro de este tipo de interrogatorios, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, ¿no? De que deba tenerse en todo momento, que debe primar pues el interés superior del niño al momento en que es sometido a este tipo de exámenes médicos legales y que pues tienen que adecuarse, ¿no? O concernirse a un cierto criterio, ¿no? A ciertos criterios. Por ejemplo, entre estos tópicos se encuentra en que el médico evaluador evitará preguntar sobre los actos propios de la situación de violencia sexual que atraviesa el niño. No es recomendable eso porque puede vivir dentro de esa audiencia única un tema traumático que puede posteriormente causarle secuelas al menor, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de evitar que sea revictimizado la víctima, ¿no? No debe tampoco profundizar hechos que son materia de investigación fiscal, ¿no? Solamente tienen que brindar características físicas generales y características generales del lugar de ocurrencia de los hechos. Posteriormente, ya el fiscal, como ese director de investigación, va a tener, ¿no? La loable labor de poder, pues, realizar una diligencia de ubicación de ocurrencia de los hechos, ¿no? Otro criterio que debe tener en cuenta es que estos protocolos se deben respetar los protocolos ya establecidos, ¿no? Que deben darse dentro de la etapa de esta diligencia de cámara GESEL. Ahora, ¿por qué no es recomendable o no está permitido que la víctima sea pues interrogada o sea examinada no dentro de un juicio? ¿Por qué? Con la finalidad de evitar, pues, conforme ya lo dije, la revictimización. Es decir, que vuelva a recordar un evento desfavorable, ¿no? En una etapa de su vida, dentro de un juicio oral por parte de estos peritos examinadores o por parte, ¿no? Del juez, de la defensa técnica o del fiscal, ¿no? Por eso es que esta diligencia de audiencia única en Cámara GESEL tiene pues el carácter no de una prueba preconstituida. Al hablar después de una prueba preconstituida, hace alusión a que nos encontramos en una etapa diferente o anterior al juicio oral. Y lo que va a hacer valer es lo que ha dicho la menor en esa audiencia de Cámara GESEL para que mediante esta acta que se da posterior a esta diligencia, sea pues incorporado, ¿no? Como documental su declaración, ¿no? O si bien existan audios o escuchas, sean también presentados como elementos medio probatorios para que sean actuadas en juicio.
Al tratarse de un procedimiento reservado, conforme ya lo indiqué, lo que se busca es evitar la revictimización y cautelar pues plenamente la identidad del niño, la niña o adolescente. Si la toma si existen, por ejemplo, toma fotográfica, filmación de las partes íntimas del niño o la niña adolescente, se hace más que todo con el tema de una capacitación institucional, ¿no? En la hoja de consentimiento informado, que debe pues estar plenamente consentido, ¿no? Por los padres de la menor, ¿no? O quien a su vez haga de tutor o apoderado del niño o adolescente. Siguiendo con esta evaluación médico-legal, debemos tener presente también, ¿no? El certificado médico-legal, producto, ¿no? Del delito contra la libertad sexual, debe ser consignado en el rubro de observaciones si existe presencia de material fotográfico o fílmico que pueda ayudar a la función fiscal, el cual es entregado a la autoridad solicitante antes de la entrevista única y a la brevedad posible bajo responsabilidad funcional, ¿no? Ahora, el material documental, fotos y filmaciones se configuraría posteriormente, ¿no? Durante la etapa del proceso penal como un medio de prueba que puede ser solicitada en el proceso, ¿no? De la misma, ¿no? Y que mientras tanto debe ser almacenado, ¿no? Dentro de una cadena de custodia que exista dentro del proceso penal, ¿no? Ahora, ¿cuáles van a ser los ambientes que van a ser utilizados para que se pueda llevar a cabo una audiencia única en Cámara GESEL? Primero tenemos el ambiente de entrevista, que está destinado a que el niño y el psicólogo eh, cuenten pues con una filmadora de preferencia con disco interno o tarjeta de memoria extraíble que va a permitir pues la grabación de lo que se va a desarrollar dentro de esta audiencia única en Cámara GESEL. Asimismo, ¿no? Dependiendo, ¿no? Donde el lugar donde se va a desarrollar esta entrevista, el médico legal va a ser pues el responsable, ¿no? De contar pues con una instalación adecuada, ¿no? Y también va a ser el responsable de instalar, ¿no? Los medios fílmicos necesarios y también culminada la diligencia, el de poder desinstalar, ¿no? Los instrumentos audiovisuales en los ambientes que estuviesen a bien no realizarse este tipo de diligencias. Por lo que es recomendable que en la División de Medicina Legal se, se creen, ¿no? O hayan ambientes adecuados para este tipo de procedimientos a los que son sometidos más que todo las víctimas, ¿no? Niños, niñas y adolescentes, producto, ¿no? De un delito que ha generado pues el detrimento, ¿no? En cuanto a a su conducta, a su comportamiento infantil producto de este hecho ilícito, ¿no? Otro tipo de ambiente que debe tenerse en cuenta es el ambiente de observación. Y acá es importante indicar, pues, ¿para quién va destinado este ambiente de observación? Pues propiamente este ambiente de observación va destinado para los sujetos procesales, que es el fiscal, los padres responsables del niño o adolescente, el abogado de la víctima, el abogado del imputado y la policía. Y cuentan pues con espacios físicos necesarios para que los sujetos procesales se encuentren sentados y también cuente con un televisor o un medio visual que se encontrará conectado mediante cables de extensión a la filmadora, ¿no? Con la finalidad de que se lleve a cabo este proceso de entrevista, ¿no? Ahora, la etapa única de entrevista se desarrolla pues en unas, propiamente como su nombre lo dice, en una cámara o en una sala de entrevistas, acondicionado, pues debidamente acondicionado, que debe contar pues con estos ambientes separados, que es material noble, drywall y madera contraplacados. Y en algunos casos son como reflectores, ¿no? O como espejos que yo no puedo ver desde el punto de vista de la víctima en que me encuentra,
ver quién se encuentra detrás de ese panel o ese drywall, ¿no? Son como espejos reflectores, ¿no? Que imposibilitan ver, ¿no? Quién está en el ambiente de observación que se le conoce, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que la niña no se sienta cohibida de repente, ¿no? O el niño o adolescente que ha sido producto de este ilícito penal, ¿no? Siendo pues sintiéndose más en la plena confianza de poder pues plasmar, ¿no? O dar sus respuestas conforme, ¿no? A los hechos suscitados de una forma libre, ¿no? Y espontánea, que eso es lo que se busca, ¿no? Sin ningún tipo de coaccionamientos que puedan ocurrir a la víctima, ¿no? O a la menor o al adolescente, ¿no? Ahora, en cuanto a la intervención fiscal, ya habíamos indicado, ¿no? Que él va a ser el llamado por ley para que pueda, pues, dirigir esa investigación, ¿no? Y pueda, pues, convocar a los peritos o a los profesionales especializados para que puedan, pues, participar en esta sala de entrevista única. Denótese que puede ser un perito médico legal o puede ser un perito psicólogo, con la finalidad, ¿no? De que se plasme lo que se va a realizar durante la diligencia y sea esta también, aparte de ser grabada mediante algún tipo de medios audiovisuales y fílmicos, también el de poder levantarse algún acta. Y ahí justo ese es el momento importante. ¿Por qué? Porque acá en esa acta se va a poder detallar y dejar constancia de todo lo que ha acontecido durante el desarrollo de esta entrevista única y también el magistrado, como se trata de un minijuicio, tiene la condición de un minijuicio porque se rigen y respetan las reglas de la litigación oral y del Código Procesal Penal. El magistrado va a poder también realizar preguntas aclarativas en atención a lo que ha podido ver, ¿no? Y también los peritos, sea desde parte o el oficial, plasmar su informe técnico oficial o plasmar un informe técnico de parte ante alguna inconsistencia que ha podido denotar durante el desarrollo de esta diligencia. Acá debemos indicarnos que es responsabilidad de la Fiscalía trabajar de la mano con la Policía Nacional, porque él va a encomendar, ¿no? A la policía la realización de ciertas diligencias, ¿no? Que son de carácter urgentes, no por el tema de que está próximo la prescripción o por un tema del tiempo, sino por el tema de la gravedad de los hechos y de la gravedad de la víctima que ha podido ser objeto, ¿no? De este ilícito penal. Por eso es que se da diligencias preliminares urgentes e inaplazables durante el desarrollo de esta investigación. Ahora, en cuanto a la intervención del juez, conforme ya lo señalé, va a ser el indicado o el llamado por ley a que se ejerza pues este control de jurisdiccionalidad conforme pues a los artículos 347 del Código Procesal Penal. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder hacer un adecuado análisis en cuanto a los hechos postulados por el fiscal y ello partiendo pues de acuerdo a sus atribuciones y competencias. Su intervención acá debemos indicar que solamente va a ser con la finalidad de poder formular preguntas aclarativas en caso no haya quedado claro algo de lo que ha podido observar o de lo que ha podido recibir, ¿no? O trasladar esa comunicación hacia él, ¿no? Ahora, en cuanto a la intervención del perito oficial y el perito de parte, ya lo indiqué también que se encuentra regulado y recogido en el artículo 177 del nuevo Código Procesal Penal. Y acá pues es el indicado en poder realizar las evaluaciones a la menor agraviada víctima. Respecto al perito de parte, va a ser el nombrado por el abogado de la defensa técnica del investigado, con quien debe pues trabajar de la mano y no ser más que todo un simple veedor en esta cámara de audiencia de cámara GESEL.
sino tiene que realizar pues su participación durante todo ese desarrollo de esa entrevista en Cámara GESEL o en la audiencia única de Cámara GESEL, tiene que realizarse partiendo no desde una postura activa por parte de este abogado o este perito de parte, ya que él va a ser el llamado por ley a evidenciar inconsistencias, a contrarrestar lo que ha plasmado el perito oficial en su diligencia o lo que ha realizado en su diligencia y a poder dejar constancia de ello todo en un acta que posteriormente va a ser incorporado durante el desarrollo del proceso penal como un elemento de convicción suficiente o un elemento de convicción, ¿no? Si es que hablamos de una etapa de investigación, ¿no? Y en una etapa de investigación preparatoria o intermedia, unos elementos de convicción suficientes y certeros, ¿no? Que me van a exigir a mí que puedan posteriormente ser incorporados como medios probatorios para que sean actuados en juicio. En cuanto a la intervención de la defensa técnica del investigado, pues propiamente desde el punto de vista, ¿no?, de su especialidad o de su función que debe tener en esa cámara GESEL, se debe tener presente, ¿no?, que él es el llamado por ley a efecto de poder pues nombrar al perito que considere pertinente y a su vez pueda participar como un perito de parte externo a lo que indica el Ministerio Público, para poder, pues más que todo, rebatir inconsistencias, poder rebatir de repente o dejar constancia de irregularidades que se han podido desarrollar durante la etapa de esta audiencia única en Cámara GESEL. Y de esta manera poder ejecutar acciones de coordinaciones con el abogado de la defensa técnica, porque va a ser el abogado de la defensa técnica que, si bien es cierto, no va a participar directamente en estos interrogatorios que pueda dársela a la víctima, él va a ser el llamado por ley, entiendas, el perito de parte, para que pueda, pues, dejar esas inconsistencias y pueda ser él quien pueda de repente también interrogar a la víctima en atención a las preguntas que esta defensa técnica les va a proponer que este perito de parte realice. Ahora, ¿cuáles van a ser esos criterios de exclusión de esta sala de entrevista única? ¿Quiénes no van a poder participar en esta audiencia de entrevista única en Cámara GESEL? Acá debemos plantear primero, ¿no?, que su finalidad va a ser como objetivo fundamental esa entrevista única es evitar revictimización, es decir, no ser vuelto a ser reexaminado de repente en un juicio oral, ya que esa diligencia está considerado como una prueba preconstituida. Posteriormente, de acuerdo a estas reglas de la revictimización que exige, ¿no?, la ley, ¿no? Acá debemos indicar, ¿no?, que están excluidos de participar en esta sala de entrevista única los adolescentes mayores de 14 años que hayan consentido relaciones sexuales, los niños o adolescentes y padres que no otorguen consentimiento para participar en ese tipo de procedimiento, los presuntos infractores a la ley penal que no sean víctimas de abuso sexual, explotación sexual o tratamientos con fines de explotación sexual, los niños o adolescentes que han brindado declaración anteriormente en sede fiscal, pero fuera de la sala de entrevista única. Es decir, si han brindado declaración en sede fiscal y no han sido sometidos al interrogatorio o al examen dentro de esta audiencia única en Cámara GESEL, están excluidos de poder participar en esta sala de entrevista única. Asimismo, no se realizará en sala de entrevista única ampliación de entrevista, es decir, entrevistas reprogramadas más de 2 veces. Si, por ejemplo, durante el desarrollo pasa, ¿no?, que la víctima de repente no puede ir a declarar en la fecha en que ha sido citado, con una previa justificación de por qué no ha sido llamado en esa primera fecha, no concurrido, perdón, en esa primera fecha, se le puede eximir, ¿no?, de volver a reprogramársele para que lleve a cabo esa diligencia en Cámara GESEL, ¿no? Sin embargo, si se denota, ¿no?, que ya
no va más de 2 veces, pues está eximido, ¿no? O está excluido de volver a de que se le pueda examinar en esta sala, ¿no? De cámara GESEL. Así también están eximidos, ¿no? O no se realizarán en audiencia de entrevista única las investigaciones que por hechos que no son materia, ¿no? De la presente, ¿no? Y también van a estar, pues, también eximidos el reconocimiento de investigados de manera presencial. Bueno, y con ello, pues, terminaría ese tema, ¿no? Espero que haya podido, ¿no? Ser didáctico, ¿no? Y haya podido ser entendible, ¿no? Para el público que está presente participando en esta plataforma. El gusto es de nosotros, doctor. De verdad, es un tema muy importante sobre la cámara GESEL. Bueno, a continuación, eh, voy a dar las indicaciones posteriores, en la cual se dará inicio a la ronda de preguntas. Se esperará un máximo de 1 minuto para poder recibir las consultas. Asimismo, para concluir esta sesión, quiero agradecer sinceramente su presencia y su participación del doctor. Doctor, usted tiene la oportunidad de compartir sus palabras finales. Sí, bueno, agradecer a la comunidad Lex and Use por esta gentil invitación, ¿no? A poder tocar, ¿no? Un tema que es de suma importancia, ¿no? En cuanto a su desarrollo, ¿no? Porque es muy conocido, ¿no? Por la comunidad jurídica que en algunas partes no se tiene un adecuado conocimiento de qué acciones tomar frente a este tipo de diligencias, ¿no? Que es una diligencia que son sumamente especiales, ¿no? Que denotan, pues, participaciones de personas, ¿no? Capacitadas, especializadas, para ver cómo se van desarrollando, ¿no? Las diligencias a lo largo, ¿no? De estas audiencias únicas, que conforme indican son audiencias, pues, de prueba anticipada o prueba preconstituida, ¿no? Por lo cual no es importante no tener de repente un cierto criterio o conocimiento en cómo se van a desarrollar estas diligencias, ¿no? Partiendo pues desde el punto de vista de la litigación oral, ¿no? Que están pues plasmados dentro y que recogen, ¿no? Las normas del Código Procesal Penal en cuanto al ámbito de su actuación, ¿no? Más que todo fiscal, ¿no? Y posteriormente judicial cuando se inicia la etapa de proceso penal. Espero no haya sido de su agrado mi ponencia y estamos también prestos, ¿no? De poder participar en otras sesiones, ¿no? Que convoque que demande y convoque la comunidad jurídica, ¿no? Respecto a los temas, ¿no? Que se tiene a bien tratar, ¿no? Dentro de las mismas, ¿no? Perfecto, doctor. Por lo que veo, sí hay algunas dudas. La señorita Alicia levantó la mano. Puede realizar su pregunta. Buenos días a todos, espero me escuchen. Buenos días, doctor. Les saluda Alicia Elena Gutiérrez Ramírez de Nicaragua. Me pareció importantísimo su ponencia y tengo dos dudas en cuanto al tema. Sabemos la importancia de la no revictimización en este tipo de hechos violentos que pueden llegar a generar un trauma, incluso de por vida, en una infancia que ya es difícil mantener a salvo. Sin embargo, me llamó la atención el hecho de que usted dice de quienes no deben o no se debe pues interrogar en la Cámara de Gesell, y hablaba de los adolescentes de 14 años cuando han consensuado la relación. Sin embargo, ahí está mi duda. ¿Hasta qué edad se entiende que hay un consentimiento? Porque en mi país al menos se entiende que un adolescente de 14 años no es apto para prestar consentimiento. Es decir, que por mucho que él diga que está de acuerdo con determinadas situaciones,
La verdad es que no hay un consentimiento como tal, por cuanto a esa edad puede perfectamente ser manipulado, llevar a tomar decisiones que aun cuando él crea que está tomando por su libre albedrío, la verdad es que estas devienen de un tercero que la está induciendo a ello. Eso por un lado. Y por otro, doctor, preguntarle si solamente se usa la cámara de Gesell para los interrogatorios a niños o si también se extiende en los casos de violencia de género, porque entendemos pues que la revictimización en mujeres también a la hora del interrogatorio cuando han sido violentadas es brutal. Muchas veces las mujeres no denuncian precisamente por evitar pasar por el mismo trauma público, aparte del que ya pasan de manera privada de la violencia que sufren. Muchas gracias, doctor. Le agradezco y felicitaciones por su excelente ponencia, la claridad de ella y todo lo demás. Sí, muchas gracias por la pregunta. Más que todo, de acuerdo a lo que recoge nuestra norma penal, ¿no? Eh, en el Perú, ¿no? Se reconoce, ¿no? Como edad capacitada, ¿no? Dentro del marco legal, a que una persona pueda dar este tipo de relaciones sexuales consensuadas a partir de los 14 años. Sin embargo, hay una cierta doctrina, ¿no? Que ha visto ese tema como un tema, ¿no? Desfavorable. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos, una persona de 14 años no tiene, ¿no? El grado de madurez que requiere para poder yo consensuar este tipo de relaciones sexuales, ¿no? Por lo que miento, el año pasado se ha debatido, ¿no? Se ha debatido y se ha pretendido incorporar, ¿no? Como una propuesta legislativa de que la situación actual para este tipo de casos se incremente a la edad de 16 años, lo cual no ha ocurrido todavía, ya que se encuentra en un modo, si se puede decir, de propuesta, por lo que el Perú reconoce, ¿no? Como el marco legal de poder hablar de un tema consensuado a partir de los 14 años. Ahora, por otro lado, ¿no? Respecto a estas diligencias que se deben desarrollar en Cámara Gesell, en nuestra norma penal, ¿no? En nuestra norma penal, ¿no? Y jurídica acá en el Perú, ha reconocido también el tema, ¿no? De que el desarrollo de Cámara Gesell se ejecuta solamente en niños, niñas y adolescentes que han sufrido, ¿no? Un evento, ¿no? Como en este caso es el de abuso sexual, ¿no? O violencia sexual, ¿no? Y tratamiento, pero no ha dado del todo si es que pueden participar las personas que han sufrido, ¿no? Algún tipo de violencia de género. Eso no ha quedado del todo ya delimitado, ya que nuestra norma aún como se encuentra, ¿no? En un proceso, ¿no? De actualización, puede ser que ello pueda ocurrir a posterior, ¿no? Cuando se debata por parte de los legisladores, ¿no? Que tienen a bien, ¿no? De acuerdo a la realidad nacional que apremia el país, incorporar pues nuevas posiciones o nuevos criterios que van a ser más que todo el de viabilizar, ¿no? Este tipo de delitos frente a los hechos que han sufrido este tipo de personas, ¿no? Eso es todo por parte en cuanto yo pueda compartir, ¿no? Desde el punto de vista de la experiencia. Muchas gracias, doctor. En nombre de la Academia Jurídica Lex Jus, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al doctor José Perea Ríos por su valiosa participación en esta ponencia, en la que ha compartido con nosotros su experiencia, conocimiento y compromiso con la formación académica de nuestra comunidad. Su exposición ha enriquecido este espacio académico, permitiéndonos reflexionar y ampliar nuestra perspectiva sobre la litigación oral en Cámara Gesell, contribuyendo al fortalecimiento de nuestra labor como profesionales y estudiantes comprometidos con la excelencia. Por ello, hacemos entrega de este certificado de reconocimiento como muestra de nuestro profundo aprecio por el tiempo y dedicación que nos ha brindado el día de hoy. Esperamos contar con su presencia en futuras oportunidades y le reiteramos nuestra gratitud por compartir su valioso conocimiento con nosotros.
Sí, muchas gracias a la comunidad jurídica, ¿no? Por esta gentil invitación. Estoy presto, ¿no? a poder participar en futuros eventos para en próximas fechas que se me convoque y siempre, ¿no? Rescatando, ¿no? Que siempre hay un día por aprender, por conocer, ¿no? Y por compartir, ¿no? Más que todos los conocimientos que se tengan, ¿no? Día a día es un día para aprender, ¿no? Algo nuevo. Trasladándonos desde el punto de vista de tu experiencia y tus conocimientos a la comunidad jurídica que demanda, ¿no? sus inquietudes frente a algún tema que de repente no conocen del todo, ¿no? Doctor, Así es, doctor doctor. Ferreira, disculpe usted, no sé si de repente se podría hacer una última interrogante. No sabía utilizar esto de levantar la mano para poder hacerlo con anticipación, pero sin embargo encendí el audio para poder interrogar. No sé si es posible, ya que está en su parte prácticamente ya conclusiva de su ponencia. Sí, Sí, doctor. Estuve escuchando muy atento la ponencia y en base a ello se me ha quedado un poco de duda en cuanto, por ejemplo, indicó en cuanto al nombramiento del perito, que tenemos un plazo como abogados defensores para poder designar al mismo a nuestro perito de parte. Quisiera saber este plazo a partir de qué momento empieza a contabilizarse. Desde el momento que Fiscalía hace su requerimiento o solicitud de prueba anticipada o cuando el juez declara fundada este requerimiento y nos notifican la misma para poder hacer el conteo de los días, ¿no? Quisiera saber a partir de qué momento se contabiliza este plazo. claro, doctor, está bien. Ya, más que todo, ¿no? Ese nombramiento del perito implica, pues, desde el momento, ¿no? En que se cursa, ¿no? El requerimiento, más que todo. Y ahí, pues, conforme indiqué, ¿no? De acuerdo al artículo 177 hay un plazo, ¿no? De 5 días para que el abogado del investigado pueda, pues, nombrar, ¿no? A este perito de parte para que participe, ¿no? En la audiencia única de Cámara GESEL. Ese es el plazo que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Porque vencido este plazo, es imposible, ¿no? El de poder solicitar que participe ese perito de parte. Sin Ya, embargo, de acuerdo a lo que establece el artículo 178, si así no haya participado, ¿no? El perito de parte en esta audiencia única de Cámara GESEL, lo que se puede hacer es que ese perito que no ha estado presente de parte, que no ha estado presente en esta audiencia de Cámara GESEL pueda, ¿no? Elaborar un informe de acuerdo a de acuerdo a la pericia que ha elaborado el perito oficial, contrarrestando pues las debilidades, deficiencias o advirtiendo pues inconsistencias en lo que ha establecido pues este perito oficial del Ministerio Público. claro, como una metapericia, ¿no, doctor? Posteriormente. Claro, como una metapericia o como posiciones diferentes o criterios diferentes que puedan tener los peritos especializados, ¿no? Ya, doctor, solamente para finalizar, hacía este interrogante, ¿por qué? Porque si bien es cierto, el artículo 177, numeral uno, nos señala un plazo, ¿no? De 5 días, pero si usted continúa con lo que indica el código, o este numeral dice, u otro plazo que acuerde el juez. Si usted me indica de que es desde el momento en que hace el requerimiento fiscalía, bueno, hasta el momento ahí todavía no hay ningún plazo que nos pueda otorgar el juez, no interviene todavía el juez. Por eso preguntaba, ¿o es desde el momento que el juez nos notifica la resolución declarando fundada la prueba anticipada y nos cita fecha de audiencia? Porque si es desde el requerimiento, bueno, todavía no hay intervención de un juez respecto a un plazo. Claro, es el momento de la notificación de la audiencia. Ahí De la correcto. audiencia, ¿no? Sí, Ya, bien. Doctor, y solamente, discúlpeme un minuto para finalizar. Me llamó mucho la atención, doctor, cuando usted indica de que el perito de parte, junto al abogado defensor, deben trabajar de la mano. De eso estoy muy de acuerdo. Pero me llamó la atención cuando usted indicaba de que por intermedio del abogado, el abogado debe trasladarle las preguntas al psicólogo para que pueda intervenir con preguntas en la audiencia de Cámara GESE.
¿El psicólogo podría intervenir preguntando a la víctima directamente o solamente está limitado a hacer observaciones y dejar constancia de la misma? Porque he tenido oportunidad de participar con peritos y ellos me han indicado de que no pueden hacer preguntas directamente a la víctima. Y ellos pueden dejar observaciones, constancias, pero no sé si lo entendí mal o el psicólogo de parte, el perito de parte, puede interrogar directamente a la víctima. O sea, no puede interrogar de forma directa, pero pueden ser preguntas, ¿no? Más que todo, no directivas, ¿no? O sea, no directamente hacia ellos, ¿no? Sin embargo, no puede, su función principal, ¿no? Por la cual va a participar en esta audiencia de Cámara Única Gesell, es para evidenciar, ¿no? De repente algunas inconsistencias u observaciones que el perito oficial va a realizar a la víctima, ¿no? Durante el desarrollo de su audiencia única en la Cámara Gesell. Bien, doctor. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Ya, doctor, un gusto. Para concluir esta sesión, queremos agradecer sinceramente la presencia de cada uno de ustedes y por su participación activa. Les invitamos cordialmente a seguir formando en nuestras actividades académicas y a estar atentos a nuestros próximos eventos. No olviden seguirnos en redes sociales para no perderse ninguna novedad. Asimismo, a quienes deseen obtener el certificado de participación, les recordamos que pueden inscribirse a través del enlace que ha sido compartido en el chat de Zoom. Me confirman, por favor, si logran visualizarlo. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos en una próxima sesión de la Academia Jurídica Lex Anjos. Muchas gracias, doctor. Hasta otra oportunidad. Hasta otra próxima oportunidad, doctor. Que tenga un excelente día. De igual manera Igual, a todos, igual, doctor. que tengan un excelente día.